Hay algo en la oscuridad, algo que se esconde en donde no lo puedes ver. ¿Estás seguro de que estás solo? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Oscura Podcast, en donde el miedo surge de lo que no se puede ver. Y el día de hoy vengo con un conjunto de historias que algunas tienen cosas bastante en común, otras quizá no tanto, pero el común denominador de todas ellas es que todas ocurrieron estando de noche. Así que prepárense. Hay lugares que guardan la memoria de lo que ocurrió entre sus paredes. No estoy hablando necesariamente de expedientes médicos o de registros oficiales. Hablo de otra cosa, de una memoria mucho más profunda, más antigua, que se queda grabada en los pasillos, en las salas vacías, en el silencio de la noche. Este es el caso de un hospital en Chile, de los más antiguos del país, tanto que sus primeros pabellones se construyeron en una época donde la anestesia se administraba con un gas, y que el gas en aquellos años era inflamable. Corría el año 1900 aproximadamente, cuando ocurrió una tragedia que marcaría para siempre este lugar. Una chispa, una fuga, un descuido. Nadie sabe bien, con certeza, cómo empezó todo, pero el fuego se propagó, con una rapidez muy voraz. Las llamas comenzaron a consumir todo a su paso, y la gente, los pacientes que estaban siendo operados, los que esperaban en sus camillas, muchos de ellos no alcanzaron a salir. Murieron calcinados entre esas paredes que, supuestamente, estaban hechas para salvar sus vidas. Ese fue el origen. Esa fue la primera capa de dolor que se incrustó en los cimientos del hospital. Pero no sería la última. Décadas después, ya entrando en el siglo XX, el hospital seguía funcionando. Había nuevas edificaciones, las cuales se levantaron sobre las viejas, ampliando la capacidad, modernizando los equipos. Pero lo antiguo nunca desapareció del todo. Algunas secciones conservaban ese aire de otro tiempo, pasillos que parecían más oscuros, habitaciones donde la temperatura bajaba sin ninguna explicación. Y fue en esas décadas más recientes cuando ocurrió la segunda tragedia. La historia de un hombre, un caballero, así lo describen quienes lo conocieron. Un hombre mayor, gordito, pelado, con bigote, trabajaba en el hospital desde hacía 40 años. Era un paramédico o algo parecido. De esos que conocen cada rincón, cada turno, cada cara nueva que llega. Un hombre querido por todos, respetado. Le decían Pedrito. Pero Pedrito cargaba con una pena honda. De esas que no se ven simplemente a la vista. Su familia, decían, no lo trataba bien. No entraban en detalles. Pero se notaba que el hombre sufría. Tal vez era la soledad. Tal vez el desamor. Tal vez era el cansancio de tantos años viendo dolor ajeno. El caso es que un día Pedrito tomó una decisión que fue irreversible. Buscó un lugar en el hospital, un lugar que conocía bien, y allí, en esa soledad que tantas veces había recorrido con su uniforme, decidió poner fin a su vida. Él se ahorcó. El hospital entero lo sintió. Fue un golpe duro para todos, pero con el tiempo, la vida sigue. Llegan nuevos trabajadores, nuevas generaciones que no conocieron a Pedrito, y fue entonces cuando empezaron a verlo, porque Pedrito nunca se fue del todo. La primera vez que alguien lo vio, años después de su muerte, fue un alumno en práctica, un chico joven recién llegado, que andaba perdido por los pasillos buscando un pabellón donde debía presentarse. Eran las primeras semanas, todo le quedaba grande, todo era confuso. En medio de su búsqueda, se cruzó con un caballero, gordito, pelado, con bigote. Un viejo de esos que parecen llevar toda la vida trabajando allí. El chico, aliviado, le preguntó, «Disculpe, ¿sabe dónde queda el pabellón?» Y el viejo lo miró con calma, con esa tranquilidad de quien no tiene apuro, y le indicó, «Sí, mijito, allá al fondo, a la derecha, lo están esperando». El alumno le dio las gracias y siguió su camino. Llegó al pabellón, todo bien. Pero después, comentando con otros compañeros, describió al viejo que lo había ayudado. Y allí fue cuando dijeron, «Ah, pero si ese es Pedrito. Pero si Pedrito murió hace 30 años. El alumno se quedó helado. No era posible.
El hombre con el que había hablado era real, de carne y hueso, o al menos eso había parecido. Le había indicado el camino con toda naturalidad. No había nada extraño en él, salvo que había muerto hace mucho tiempo. Y él no fue el único. A lo largo de los años, varios trabajadores del hospital tuvieron encuentros similares. Gente que no conocía a Pedrito, que nunca había visto su foto. Lo veía por los pasillos. A veces en los camerines, cambiándose de ropa. A veces en la sala de descanso, sentado en una silla. Siempre con esa actitud tranquila, como si estuviera en su turno, cumpliendo con su trabajo. Los más antiguos, los que sí lo conocían en vida, decían que no había que temerle, que Pedrito era buena gente, que seguramente no se había dado cuenta de que estaba muerto, o que simplemente no quería irse. El hospital había sido su casa durante 40 años, era lógico que, incluso después de su muerte, siguiera rondando por ahí. Sin embargo, no todos los encuentros con lo inexplicable en ese hospital eran tan amables como los de Pedrito. La persona que cuenta esta historia trabajó en ese hospital, siendo muy joven. Era su primer trabajo, su primera experiencia en el mundo de la salud. Hacía turnos de noche, esos turnos largos donde el hospital se queda en silencio, las luces se atenúan y el tiempo parece pasar más lento. En ese momento el hospital tenía varias edificaciones. No era un bloque uniforme, sino un conjunto de construcciones de distintas épocas, conectadas por pasillos y escaleras. La zona donde ella trabajaba era particularmente antigua, las paredes respiraban historia, y no siempre una historia agradable. Durante las noches, cuando el resto del personal se reducía a un equipo de 12 o 15 personas, el hospital adquiría otra personalidad. Los pasillos vacíos, las habitaciones a oscuras, el sonido lejano de algún monitor, todo contribuía a crear una atmósfera bastante densa, pesada. A veces, ella y sus compañeras salían a fumar afuera, para distraerse un rato, pero al volver a entrar, al pasar cerca de algunas salas, notaban cosas, ruidos metálicos que venían de las habitaciones vacías, monitores que emitían pitidos cuando nadie los había conectado, luces que se encendían solas en pabellones cerrados con llave. Eran cosas pequeñas, casi anécdotas, pero ocurrían con demasiada frecuencia para ser casualidad. Quienes llevaban más tiempo trabajando allí ya lo asumían como parte del paisaje. Es el hospital, decían. No entraban en más explicaciones. Una noche, ella se fue a dormir. Había una habitación bastante pequeña que era casi un cuarto de estar, donde a veces se podía descansar entre turnos. Esa noche, ella durmió sola. Llevaba alrededor de 1 hora de sueño, tal vez menos, cuando de repente sintió unos golpes en la puerta. ¡Pa, pa, pa, pa! Fueron golpes secos, insistentes, como de alguien que necesitaba ayuda con urgencia. ¡Pa, pa, pa, pa! Se levantó de un salto, con el corazón bastante acelerado, pensando que era una emergencia, algún paciente que la necesitaba. Abrió la puerta de par en par y no había nadie. Miró hacia un lado, miró hacia el otro. El pasillo estaba completamente oscuro, vacío. No se veía a nadie, no se escuchaba nada, pero lo más inquietante era la sensación de que alguien acababa de correr, de esconderse, justo antes de que ella abriera la puerta, como si alguien hubiese estado allí, pegándole a la puerta, y hubiese desaparecido en el último instante. Ella cerró la puerta, intentando calmarse. Pensó que tal vez era una broma de algún compañero, pero no, era imposible. Los demás estaban en la otra ala del hospital, durmiendo. No tenía sentido que alguien se tomara la molestia de ir a hacerle una broma pasada la mitad de la noche. Ella decidió volver a la cama, pero no pudo conciliar el sueño. Estaba nerviosa, alerta. Pasaron unos minutos, quizá media hora, y fue entonces cuando otra vez, pa, 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 los mismos golpes. La misma urgencia, esta vez no dudó, se levantó decidida, cruzó la habitación y abrió la puerta de golpe. ¡Pah! Nada. Otra vez nada. Oscuridad absoluta, silencio total. Ni una sombra, ni un ruido de pasos alejándose, como si la puerta se hubiese golpeado sola. Ya no pudo seguir durmiendo ahí. Salió de la habitación y se fue al dormitorio común, donde dormía el resto de sus compañeras. Entró con cuidado,
para no despertarlas y vio que todas estaban en sus camas profundamente dormidas. Todo estaba en orden. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, comentó lo que ocurrió con una de las paramédicos más antiguas. La mujer la escuchó en silencio y cuando ella terminó de hablar dijo: ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo una vez, en esa misma habitación. La joven la miró sorprendida. Sí, continuó la otra. Una noche sentí los golpes, igual que tú. Abrí la puerta y no había nadie, pero la segunda vez que la abrí, vi algo. Había un niño. La joven sintió un escalofrío. ¿Un niño? Sí, un niño pequeño, como de unos 5 o 6 años, estaba ahí parado, mirándome. Yo pensé que era un paciente, de esos que a veces se pierden en los pasillos. Como el hospital también atiende niños, no me pareció tan raro. Le dije: oye, ¿qué haces aquí? Y el niño no respondió, solo me miraba. Me agaché para poder hablarle mejor y cuando levanté la vista, ya no estaba. Él había desaparecido. La joven recordó entonces que en el incendio del 1900, muchos de los muertos habían sido niños pequeños, pacientes que no pudieron huir de las llamas. Pero las noches en ese hospital guardaban más sorpresas. En otra ocasión, esta misma joven estaba en una sala de cuidados intermedios. Era una habitación grande con capacidad para 6 camas, separadas entre sí por cortinas corredizas que permitían cierta privacidad a los pacientes. Esa noche solo habían 2 camas ocupadas, 2 abuelitas. Ambas estaban en un estado bastante delicado y apenas podían moverse. Eran pacientes silenciosas, casi inanimadas. La joven estaba sentada en un escritorio, de espaldas a las camas, llenando fichas médicas. La sala estaba en calma, solo se escuchaba el roce de su lápiz sobre el papel, y de fondo el tenue pitido de los monitores de las 2 abuelitas. De repente, y sin previo aviso, ocurrió. Las 6 cortinas de la sala se abrieron al mismo tiempo, no una tras otra, no con un movimiento suave, se abrieron de golpe, como si 6 manos invisibles las hubiesen corrido con violencia, y simultáneamente los monitores de las 6 camas, incluidas las 4 vacías, comenzaron a sonar. Pitidos agudos, alertas, ruidos de máquinas que se activaban solas. La joven quedó paralizada durante un par de segundos y no pudo moverse. No podía ni respirar. Luego, sin mirar atrás, agarró las fichas que estaba escribiendo y salió de la sala lo más rápido que pudo, sin correr, pero sin perder ni un segundo. Fue directamente a buscar una compañera, la cual estaba en otra sala. La encontró y cuando tuvo el aire para poder hablar, le contó lo que le había pasado. Su compañera la escuchó, con el rostro pálido, y luego le dijo: a mí me pasó algo parecido la semana pasada, en la misma sala. No hicieron falta más palabras. Quien cuenta esta historia ya no trabaja en ese hospital, pero cuando la recuerda, años después, aún le cuesta encontrar una explicación lógica. Los golpes en la puerta, el niño que aparecía y desaparecía, las cortinas abriéndose solas, los monitores sonando en camas vacías. Este hospital, con su historia de incendios y suicidios, con décadas de dolor acumulado, sigue en pie, sigue atendiendo pacientes, sigue siendo un lugar de vida y muerte, y tal vez un lugar de donde los muertos no terminan de irse. La siguiente historia comienza cuando Martín tenía apenas 5 años. Su familia se mudó a un apartamento de 2 pisos. No era una casa enorme, pero tenía un espacio justo para los 5. Ambos padres, un hermano mayor, una hermana mayor y él, el más pequeño. El problema, al ser él el menor, Martín no tenía un cuarto fijo. La casa tenía 3 habitaciones, así que el niño vagaba de cuarto en cuarto. Unas semanas dormía con uno, otras semanas dormía con el otro. Y cuando no quería estar con ninguno, porque a veces los niños necesitan su propio espacio, aunque no lo tengan, simplemente se salía al pasillo y dormía en el suelo, en un colchón que ponía ahí para él. Y eso era algo que pasaba seguido. Martín siempre terminaba afuera. Su madre, preocupada,
no entendía el por qué. Una noche lo encontró otra vez acurrucado en el pasillo, envuelto con una manta, con los ojos muy abiertos y mirando la oscuridad. Ella se agachó a su lado y le preguntó con bastante dulzura por qué no quería dormir en el cuarto con su hermana, ya que esa noche le tocaba allí. Martín la miró, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando hablan de algo que para ellos es absolutamente real. Y él le dijo: mamá, en el cuarto de mi hermana hay una señora. Está en el closet. Siempre está ahí. Tiene un vestido rojo y tacones. Y no le gustó. A ella no le gustó. Y por eso no quiero dormir ahí. La madre no supo qué decir. Intentó convencerlo de que eran imaginaciones, de que los closets estaban llenos de ropa, que no hay una señora allí. Pero Martín no entró esa noche, y tampoco las siguientes. Con el tiempo, la familia se acostumbró a verlo dormido en el pasillo, como si fuera lo más normal del mundo. Los años pasaron, Martín creció, se hizo adulto, y esa imagen quedó guardada en algún rincón de su memoria, como un recuerdo borroso en la infancia. Pero no se fue del todo. Hoy, ya mayor, él todavía tiene una imagen de esa mujer, la recuerda con bastante claridad. El vestido rojo, los tacones, la figura quieta dentro del closet. Lo que no sabe y lo que nunca ha podido resolver es si esa imagen es real o es un rostro que su mente de niño inventó para poder darle forma a algo que él no entendía. Si realmente había alguien ahí, o si él, con 5 años, necesitó ponerle un cuerpo a ese miedo que sentía cada vez que entraba en esa habitación. Y esa duda, esa falta de certeza, es quizás lo más inquietante de todo. Porque hay miedos que se olvidan, pero hay imágenes que se quedan para siempre y uno nunca termina de saber si fueron reales o solo un sueño del que nunca despertamos del todo. La siguiente historia le ocurrió a Javiera, la pareja de Manuel. Pero para entender lo que ella vivió, hay que entender primero dónde vivían. Era un apartamento, un edificio que tenía mala fama, muy mala fama. De hecho, en el barrio le decían el edificio de la muerte. No era una exageración ni una leyenda urbana. En ese edificio pasaban cosas muy extrañas y lo hacían constantemente. Y no me refiero solo a fenómenos paranormales. Había violencia de verdad. Siempre estaban apuñalando a alguien en los alrededores, siempre disparaban a gente. Era un lugar turbio. De esos que uno intuye que algo malo va a pasar solo con cruzar la puerta de la entrada. De hecho, una vez estando ellos ya viviendo allí, balearon a alguien justo abajo del edificio. No hacía falta imaginar peligros. Estaban a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Javiera nunca se sintió cómoda en ese lugar. Había algo en el ambiente, una sensación densa, como una mala vibra que la acompañaba a todas horas. Pero ella es de esas personas que intentan no darle importancia a esas corazonadas, que las atribuyen al estrés o al cansancio. Simplemente las noches eran lo peor. Javiera siempre había dormido muy profundo, de esas que se acuestan y no se despiertan hasta el otro día. Pero en ese departamento su sueño empezó a volverse extraño, pesadillas recurrentes, imágenes que se repetían, una sensación constante de ser observada mientras dormía. Una madrugada ocurrió algo que todavía hoy no sabe si es real o fue un sueño. Javiera se había quedado dormida hasta muy tarde, de esas veces que el cuerpo no quiere despertar. En un momento entre el sueño y la vigilia, empezó a sentir que no podía moverse, el cuerpo no le respondía, tenía los ojos entrecerrados, medio abiertos, medio dormidos, y en esa penumbra alcanzaba a ver a su gata, la Umi, que estaba en la habitación, pero algo más había. No podía girar la cabeza, no podía incorporarse, solo podía mirar fijamente hacia un mismo punto, y entonces, en un instante, parpadeó, y al abrir los ojos vio una figura. Era una persona, estaba recostada justo encima de ella, tan cerca que podía sentir su aliento. Tenía la mano apoyada en algún lado, rozando su cara, como acariciándola o sujetándola, no lo sabía. La figura vestía una pijama de esos antiguos, de señora mayor, blanco, con bolitas pequeñas. El pelo
era negro, lacio y la piel era gris. No pálida, no blanca, gris. Como si no hubiera vida ahí. Como si fuera una imagen en blanco y negro, pero con una textura de carne muerta. Javiera la sentía encima, el peso, la presencia, la cercanía, el corazón. El corazón le latía tan fuerte que creía que iba a reventarle el pecho, pero no podía moverse, no podía gritar, no podía nada. Volvió a cerrar los ojos con todas sus fuerzas, quizá fue un segundo, quizá fueron 10. Cuando los abrió de nuevo, la figura ya no estaba. Y en ese momento, milagrosamente, recuperó el movimiento, se incorporó de golpe. Miró a todos lados, pero no había nadie, solo Laomi, que la miraba desde el rincón con una expresión que tienen los gatos cuando ven algo que los humanos no podemos ver. Javiera se quedó sentada en la cama, temblando, repitiéndose a sí misma: fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño. Pero en el fondo, algo le decía que no. La sensación del peso encima, la textura de esa piel gris tan cerca de la suya, no parecía ningún sueño, ninguno que hubiese tenido antes. 2 días después de ese episodio, ocurrió algo que le complicó todo. Javiera y Manuel estaban limpiando el departamento, moviendo muebles, cuando debajo de la cama apareció algo, un objeto pequeño, un pinche, de esos que se usan para el cabello, de los que tienen bolitas decorativas en la punta. Pero ninguno de los dos usaba pinches. Javiera no tenía ninguno así, y Manuel, mucho menos. Lo miraron sin entender. ¿De dónde había salido esto? ¿Quién lo había puesto ahí? El apartamento estaba siempre cerrado, no entraba nadie, y sin embargo ahí estaba, debajo de la cama, justo donde Javiera había visto esa figura días antes. Pero hay más. Javiera, al ver el pinche, sintió un escalofrío que no venía del miedo al objeto en sí, sino de algo más profundo. Resulta que, según su madre, desde que Manuel tenía 12 años, siempre encontraba pinches. Aparecían debajo de su cama, en sus cosas, en lugares donde no debía verlos. Es como si alguien o algo tuviera la costumbre de dejárselos desde niño. Y él nunca le había dado importancia hasta ahora, porque este pinche, el que apareció ese día, no era de él. No era de los que había encontrado antes, era distinto. Y estaba ahí, en ese departamento maldito, justo después de que una figura de piel gris se recostara encima Javiera. Javiera no supo qué pensar. Se lo comentó a Manuel, lo que había pasado esa madrugada, lo de la figura, lo del peso encima, lo de la piel gris. Manuel le escuchó en silencio. Él también sentía que ese departamento era raro, pero nunca había visto nada tan concreto. Después de eso, Javiera siguió teniendo pesadillas. A veces volvió a ver esa misma mujer, la del pijama de bolitas. Pero ahora la veía en el pasillo, al final del corredor, mirándola siempre quieta, siempre gris. Nunca supieron de dónde salió ese pinche. Nunca supieron si la figura era real o si era una alucinación. Javiera, todavía hoy, años después, cuando recuerda esa madrugada, no sabe qué fue lo que vivió. Si fue un sueño, fue el sueño más vívido y aterrador de su vida. Y si fue real, entonces algo todavía la busca. Y todavía le deja pinches a Manuel debajo de la cama. Y quizá, alguna noche de insomnio, vuelva a recostarse junto a Javiera. La historia que sigue le ocurrió a Carolina, cuando ella tenía alrededor de 16 o 17 años. Fue algo que le pasó solo 3 veces, en un periodo bastante corto de tiempo, y nunca más volvió a repetirse. Hasta hoy, ya adulta, no sabe si fue real, si fueron sueños o si fueron alucinaciones provocadas por el cansancio extremo. Y esa duda, esa falta de certeza, es quizás lo que más la inquieta cuando lo recuerda. Para entender lo que vivió, hay que entender primero quién era Carolina a esa edad. Ella, desde pequeña, siempre le gustaron las cosas paranormales, desde que tiene memoria. Le encantaba ver películas de terror, escuchar testimonios de personas que habían vivido experiencias, leer historias de fantasmas. Era una fascinación que no podía explicar. Pero había una contradicción.
Carolina nunca ha sido una persona valiente, todo lo contrario. Tenía muchísimo miedo, tanto que su mamá le prohibía ver ese tipo de contenido porque después no podía dormir. Se pasaba las noches con los ojos abiertos, imaginando que algo iba a salir de las sombras. Ella sabía que era una cosa de su mente, que no había nada real, pero el miedo no entiende de razones. En esa época, Carolina compartía cuarto con su hermana menor. Cada una tenía su cama, pero cuando el miedo era demasiado fuerte, Carolina se pasaba a la cama de su hermana para poder dormir. Necesitaba sentir que no estaba sola. Pero cuando ocurrió esta historia, Carolina no estaba en su casa. Estaba quedándose en la casa de su abuela. Allí, siempre dormía en un cuarto que había sido de su tío. Una habitación con 2 camas, una plaza y media cada una, y un pequeño televisor. Una de las camas estaba colocada de manera horizontal, pegada a una pared. La otra estaba de manera vertical, pegada a la pared de al lado, justo al lado de la puerta. Esa distribución, esa cercanía con la entrada, quizás influyó en la sensación de inseguridad que Carolina sentía en ese cuarto. Cabe destacar que Carolina jamás en su vida había sido una persona, sensible a las cosas paranormales. Sin embargo, había algo en esa habitación que le incomodaba. Podía estar en cualquier otro lugar de la casa, dormir sola, y no pasaba nada, pero en ese cuarto, en las noches, sentía una inquietud difícil de explicar, como si el aire fuera más denso, como si las sombras se movieran de otra manera. Ella sabía que estaba sugestionada, que su propia imaginación le jugaba en contra, pero no podía evitarlo. Para calmarse, usaba trucos. A veces, su abuela les ponía una lucecita que cambiaba de color. Una de esas luces nocturnas que le dan seguridad. Otras veces, Carolina prendía el televisor, lo ponía en silencio y lo tapaba con una sábana para que la luz no fuera tan fuerte, pero tampoco hubiese oscuridad total. Así, podría engañar al miedo. Pero aquellos días, el miedo era más fuerte de lo normal. Carolina no recuerda bien por qué. Tal vez llevaba varios días con insomnio. Algo que comenzó a padecer más o menos a esa edad, un insomnio que le venía por temporadas. Dormir se volvía una lucha, se despertaba a cada rato, se paraba en la noche y no podía mantener un sueño profundo. La primera vez que ocurrió, Carolina se despertó a mitad de la madrugada, abrió los ojos y vio algo que no debería estar ahí. En la cama de al frente, la que estaba pegada a la otra pared, había un hombre sentado en la punta. En la esquina de la cama era un hombre de tez morena. Vestía un pantalón de jeans y una camisa blanca, de esas de vestir, una guayabera quizás. Él tenía un brazo levantado, como si estuviese en medio de un movimiento, pero no se movía, estaba quieto, congelado en el tiempo. Y lo peor, Carolina no podía verle la cara. No porque estuviera de espaldas, sino porque había algo como si su rostro estuviese en sombras. O simplemente como si fuese una mancha oscura donde deberían estar los ojos, la boca y la nariz. El miedo la paralizó. Cerró los ojos con fuerza, se tapó con las sábanas y empezó a rezar. No sabía cuánto tiempo pasó, así, temblando bajo las cobijas. Pero en algún momento, ella sintió la necesidad de volver a mirar. Con cuidado, apartó la sábana y miró hacia la cama del frente. Ya no había nadie. El hombre había desaparecido. Carolina no supo qué pensar. Se dijo a sí misma que había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Intentó convencerse y siguió con su vida. Pasaron unos días. No recuerda si fue la noche siguiente o unas noches después, pero esto ocurrió de nuevo. Otra vez, Carolina despertó en la madrugada. Otra vez la habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz tenue del televisor tapado con la sábana. Y otra vez vi una figura. Esta vez era una mujer. Estaba de espaldas, como si estuviera caminando, pero también estaba congelada. Tenía el pie levantado, a punto de dar un paso, pero no se movía. Llevaba el pelo castaño, ondulado hasta los hombros. Vestía una camisa roja, manga larga, de un rojo intenso que contrastaba con la penumbra. Carolina la veía claramente, la silueta, el color de la ropa, la textura del cabello, pero no podía verle la cara porque estaba de espaldas. Otra vez el terror. Otra vez cerró los ojos, empezó a rezar y a taparse. Otra vez, al mirar, la figura había desaparecido. Y luego vino la tercera vez, la última. Días después,
Carolina se despertó una vez más en esa misma habitación. Abrió los ojos y vio una figura frente a ella, de pie, justo al lado de su cama. Esta vez no era ni un hombre ni una mujer con ropa reconocible. Era una figura envuelta en una túnica, una especie de capa que le cubría todo el cuerpo de cabeza a los pies. La túnica era oscura, no se distinguía bien el color, pero lo más aterrador era que donde debería estar la cara, solo había oscuridad, un hueco negro, como un vacío. La figura estaba allí, parada, mirándola. Aunque no tuviera rostro para mirar, Carolina sentía esa mirada, la sentía clavada en ella. Ella cerró los ojos, se tapó y empezó a rezar, y cuando volvió a mirar, no había nada. Esas fueron las 3 veces. Nunca más volvió a ver nada parecido, ni siquiera en épocas de insomnio profundo, cuando pasaba las noches enteras sin poder dormir, cuando el cansancio le nublaba la mente. Esas figuras nunca regresaron, y hasta el día de hoy Carolina no sabe realmente qué es lo que estaba pasando allí, si todo fue un producto de su imaginación, de su miedo o de su obsesión con lo paranormal. Pero esa no fue la única experiencia extraña que ha tenido en el sueño. Años después, ya adulta, Carolina ha tenido 3 sueños que la han inquietado profundamente. No son pesadillas comunes, son sueños donde ella es consciente de que está durmiendo, donde ve su propia habitación, como si estuviese fuera de su cuerpo. El primero de estos sueños ocurrió hace unos meses. Carolina soñó que estaba acostada en su cama, durmiendo, pero al mismo tiempo veía la habitación desde una perspectiva extraña, como si estuviese parada en algún lugar, observándose a sí misma. No veía su cuerpo, solo veía el cuarto, y al frente, donde estaba el closet, vio una sombra negra, una silueta oscura, sin forma definida, que la miraba. Carolina sintió esa mirada y se despertó de golpe, como siempre hacía cuando siente que el sueño va a volverse una pesadilla. El segundo sueño fue diferente. Soñó que estaba durmiendo con los ojos cerrados, pero escuchaba ruidos a su alrededor. Eran ruidos inquietantes, que le indicaban que algo se acercaba, algo malo. Quería despertarse, pero no podía. Sentía que si no lograba despertarse, esa cosa la iba a agarrar. Forcejeaba, luchaba por abrir los ojos y finalmente lo conseguía. Se despertaba aliviada, pero entonces se daba cuenta que no había despertado realmente, que seguía en el sueño y el sueño se repetía una y otra vez. El mismo ruido, la misma cosa acercándose, el mismo despertar falso. Fueron 3, 4 repeticiones, un bucle del que no podía salir, hasta que, en la última repetición, Carolina hizo algo que nunca antes había hecho en un sueño. Habló y dijo en voz alta: «Aléjate, vete de aquí». Y en ese momento despertó de verdad. El tercer sueño fue hace poco. Otra vez soñó que estaba acostada en su cama, durmiendo, pero con los ojos abiertos. Veía su cuarto en panorámica, como el primer sueño, y de repente algo negro como una sábana oscura cayó sobre ella, la envolvió, la levantó y la tumbó al suelo. Carolina se despertó sobresaltada, angustiada, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que le iba a reventar el pecho, pero no había nada, solo la habitación vacía, la oscuridad tranquila. Después del primer sueño, Carolina hizo algo que quizás conectaba todas estas experiencias. Se fue a leer las cartas del tarot. La mujer miró las cartas y le dijo: «No, tienes una mano negra en el hombro. Alguien te tiene mala voluntad, alguien quiere que te vaya mal y te están mandando mucha mala energía, por eso no puedes dormir. Por eso sientes que alguien te mira cuando duermes». Carolina escuchó esas palabras. Ella no le había dicho absolutamente nada y días después recordó el primer sueño, la sombra negra que la miraba desde el closet, y se preguntó si esa sombra y esa mano negra de la que habló la tarotista tenían algo en común, si esa energía mala, esa voluntad de hacerle daño, era la que la visitaba en las noches. Carolina no tiene respuestas, solo preguntas. Solo la certeza de que hay algo en el misterio del sueño que no terminamos de entender. Un espacio donde lo real y lo imaginario se mezclan, donde las sombras pueden ser solo sombras o pueden ser algo más, y donde a veces, sin saber por qué, nos miran. 4 historias, 4 personas, 4 encuentros con algo que no terminan de entender.
El hospital, con su pasado trágico, donde los muertos siguen haciendo sus rondas, el niño que veía a una mujer en el closet, una imagen que la acompañaría para siempre, la joven que despertó con una figura de piel gris encima y que años después su pareja sigue encontrando pinches debajo de su cama, y la muchacha que, en las noches de insomnio, vio 3 visitantes que nunca volvieron, pero que dejaron una huella imborrable. Todas estas personas hicieron la misma pregunta: ¿fue real o fue imaginación? Y ninguno encontró una respuesta definitiva. Quizá no la hay. Quizá hay cosas que simplemente ocurren en ese espacio intermedio entre el sueño y la vigilia, entre lo que vemos y lo que creemos ver. O quizás, como dicen algunos, hay realidades que solo se manifiestan cuando estamos más vulnerables, cuando la mente baja la guardia y los sentidos se abren a lo que normalmente no percibimos. Lo cierto es que, para quienes vivieron estas experiencias, el recuerdo sigue allí, nítido, imborrable. Y aunque pasen los años, aunque intente convencerse de que todo tuvo una explicación lógica, en el fondo siempre quedará una duda. Y la duda a veces es más aterradora que cualquier certeza. Esto fue todo por el episodio de hoy. Esto fue Oscura Podcast, en donde miedo surge de lo que no se puede ver.